¿no? Hola amigos, qué bueno que estén viéndonos en este instante del tiempo. Soy Chebel Ríos, mentor y astróloga transpersonal, y nos acompaña. El profesor Leonardo Díaz, astrólogo metafísico. Como siempre, un placer estar con ustedes reunido con esta gran amiga y colega Chebel Ríos. Un placer. Y hoy vamos a traerles un tema muy interesante. Fe religiosa versus fe espiritual. Pareciera a simple vista que estamos hablando de la misma fe, pero existen unas no tan sutiles diferencias. La fe religiosa la conocemos a través de nuestra cultura y las distintas religiones que humanidad en su historia y en estos tiempos pues ha practicado. La fe religiosa, creer en un Dios que está ya fuera de nosotros, que vendrá, creer que hay un poder externo a nosotros y que ese poder, fe a ese poder, se realizarán grandes transformaciones en nosotros. ¿Creen ustedes, queridos amigos, que la fe espiritual, que es, que no es no creer en Dios, ni el Dios externo que está en los cielos, es la visión de ese Dios en nosotros, ese recurso espiritual en nosotros, en este centro de luz espiritual que somos, es lo que llamamos en este compartir, en esta conversación, fe espiritual. Es la fe en mis recursos espirituales. Y hay un pasaje de la Biblia que nos habla de la fe y la certeza. Y cuando hablamos de fe espiritual, es precisamente eso. Es saber que sabemos, pero no sabemos de dónde nace ese conocimiento, esa certeza, esa fe de que sea cual sea la situación que estemos enfrentando, ese recurso emerge, esa información nos es dada y nos movemos y actuamos en consecuencia a ella. La fe es la certeza de que somos seres espirituales. La fe espiritual es la fuerza que nos conecta con nuestra realidad interior. La fe abre la puerta, el portal hacia nuestra dimensión espiritual. Cuando colocamos la fe en objetos externos, en imágenes, en, en lo que fuese que está allá afuera, se mueve en alguna forma ciertas energías internas, pero nunca, nunca cuando el objeto de nuestra fe está en nuestra esencia. Nosotros somos la fe encarnada. Nosotros somos espíritus teniendo una experiencia humana. Y la fe es la que mueve cada partícula de nuestro ser, cada célula de nuestro cuerpo. La fe es la presencia del verbo creador en nosotros y a través de nosotros. Es el contacto con la fuerza. A mí me gustaban mucho las películas de Guerra de las Galaxias cuando decían los personajes, la fuerza está contigo. Es como decir, la fe te asiste. Y el Maestro Jesús, el más grande metafísico, nos decía, tu fe te ha salvado. Él no decía que él era el que sanaba. Tu fe te ha salvado. Un gramito chiquitico, pequeñito, pequeñito de fe, con él mueves montañas. La fe es la fuerza que mueve el universo y la llevamos dentro. Se encuentra en la luz de nuestra alma y el portal que nos conduce a la fe, todos podemos accesarlo y entrar en el reino de la fe que nos habita.
Así es. La fe es, como usted dijo ahorita antes que entráramos a este conversatorio, la fe es la puerta de los milagros. Cuando nosotros nos movemos a través de la fe, es cuando activamos el conocimiento interno y tomamos decisiones, hacemos conexiones, recibimos contestaciones, vamos por la vida y atraemos lo que estamos necesitando como recurso dentro de la situación que estemos confrontando, ya sea una enfermedad, ya sea, y esto yo sé que mucha gente lo experimenta, Leonardo, cuando tal vez hay algún movimiento de desarmonía, que se le llama la enfermedad interno, y esa voz nos dice, ve al doctor, o vete y chequéate, o tócate esta parte del cuerpo. También ese momento donde algo nos dice, no vayas a tal lugar, porque son los milagros y muchas veces, ¿verdad? Las personas piensan que hacer un milagro es algo, un movimiento de energía bien gigantesco, cuando en realidad los milagros se van dando en pequeñas porciones en nuestra vida a través de nosotros creer en lo que nosotros queremos lograr o cómo nos queremos sanar o la meta que queramos alcanzar, porque la energía de la fe va a impregnar todo donde nosotros nos estemos Absolutamente. moviendo. Sí, la energía de la fe es una energía salvadora. Y es una energía que una vez que se despierta en nuestra interioridad, porque hay un contacto interno con la luz de nuestro ser, ella va a encargarse de limpiar todos nuestros caminos, de darnos un baño de luz, de fe, bañarnos en la energía de la fe que nos habita y que se despierta, porque la fe viene de la creencia, no en algo externo, la creencia de lo que, del poder, como en la película de Guerra de la Galaxia, la fuerza está conmigo, está en mí. La presencia de Dios en mí, la luz de Dios en mí, mi centro de luz, mi realidad, mi esencia trascendente, fuente de fe, fuente de optimismo, refugio ante todo el dolor del mundo. La fe que es el combustible que me permite moverme y transformar aquello. Fíjate que, como estábamos conversando antes de realizar hacer el video con esta conversación, que igual continuamos, la fe nos permite ver la salida donde otros no la ven. Las personas que viven llenas de fe son más intuitivas, por supuesto, porque fe e intuición en astrología, usted que es astrólogo, yo que también soy astrólogo, lo vemos que la fe está representada por Júpiter. Exacto. ¿Qué significa? Confiar. A mí me gusta el dólar, me encanta, no por materialismo, sino porque dice, en Dios confiamos. In God we trust. Y cuando usted tiene un dólar en su mano y usted recibe un dólar, que hay una pirámide con un ojo y que de paso tiene un simbolismo masónico espiritual muy profundo, La pirámide. no es por casualidad que en el dólar, que es la moneda del mundo por excelencia, dice, en Dios confiamos. Y cuando usted tiene un dólar en su mano, di, en Dios confío, que se multiplique y se multiplique, porque la fe todo lo multiplica. Exacto. Mira, nadie sana. Usted tiene especialidad en sanación. Sabemos que los sanadores no sanamos literalmente a las personas que vienen enfermas, física, emocional, espiritualmente, y su camino, su destino enfermo. Sabemos que los sanadores somos aquellos que a través de tratamientos metafísicos, tratamientos espirituales, reconectamos a las personas con la fuente de sus milagros, su alma, su fe, su esencia. Que el sanador conecta al sanado con la fuerza que lleva dentro, la fuerza sanadora. Es un reconector que le ayuda a limpiar los caminos a través de las terapias espirituales para reconectar con la fe.
Sin fe no hay sanación. Sin fe no hay libertad. Sin fe no se puede caminar. Hablábamos de que la fe, hay dos caminantes, uno que camina en la fe y otro en el pesimismo. El pesimista va a ver las cosas oscuras del camino, los abismos, los entuertos del camino, pero el que va en la fe va a ver los puentes, los caminos, los atajos, va a ver las posibilidades de todo lo positivo. Porque está en confianza. Está en confianza. Ya lo dijiste, estimada Chevelle, y la fe es un tesoro. Más que pedir cosas materiales, pidamos que la fe despierte en nosotros, que la fe sea nuestra amiga, compañera en la vida, porque entonces tendremos la llave para resolverlo todo, porque la fe abre las puertas del reino del poder interno verdadero que llevamos dentro. Algo que quiero abundar con eso, Leonardo, porque creo que usted debe haber vivido la experiencia, porque cuando uno está en la fe y en esa corriente, cuando uno recibe a un cliente o a alguien en proceso de sanación, a mí me ha pasado, y esto a usted y yo nunca lo habíamos hablado, se lo comparto ahora, a ver si a usted también le ha sucedido, que tenemos personas que acuden a una sesión, en mi caso, cuando son sanaciones, pero nosotros, nuestra intuición y nuestra energía no conecta con la persona porque la persona, aunque de la boca hacia afuera, pide un proceso, pide una sanación, y esta guía, pero realmente dentro de aquí y aquí no existe. Es para ver lo que uno le dice, es para ver si lo tiene. Porque te voy a explicar, eso es muy doloroso verlo, produce compasión, porque las personas en el fondo, a veces las culpas profundas de cosas insospechadas que las personas traen, las personas no se quieren por la culpa que autocastiga. Donde hay culpas internas, inconscientes, hay autocastigo. Y la culpa y el autocastigo te alejan de la fe, porque la fe es una lucecita que se abre dentro de ti. Fíjate que para la fe no hay imposibles. Exacto, exacto. En la fe, una persona que no se abre a la fe que está dentro, no es que tenga que tenerte fe a ti. Exacto. Usted no, usted no viene para que me tenga fe a mí, yo le doy la estadística de cuántos he sanado. Señor, yo no sano. Yo me considero, yo no soy sanador del tipo que tú practicas y que sé por la constancia que he tenido de tu trabajo, porque nos conocemos hace tiempo. Yo soy sanador de la parte psicológica y del destino, porque la conexión con la fuente de la fe en nosotros, que nos damos cuenta de las obstrucciones, de las energías negativas que manejamos, entonces el destino se enferma. Porque las enfermedades ocurren en todas las áreas de la vida. La fe sana el destino porque empezamos a confiar. Porque los estados de fe interna se manifiestan en nuestra aura. Una persona que está en la fe espiritual, no la fe religiosa. Sí, yo creo en Dios, yo rezo. Pero no hay el movimiento. No se abre la puerta de las energías de la fe. Una persona que está en la fe, aunque no conozca ningún texto religioso, no conozca nada, pero está en la fe. Bueno, hablábamos... Es una corriente, es una corriente. Sí, estábamos nosotros en la conversación tratando de definir qué es vivir en la fe. Y llegamos a la conclusión que del pajarito que está posado en una rama, él confía en la rama. Realmente en que confía es en sus alas. Y en los seres humanos,
Necesitamos no poner la confianza en esto ni en esto otro, sino en las alas de nuestro espíritu, que es el que vuela en la energía de la fe, que nos permite guiarnos, volar alto. Porque, queridos amigos, la diferencia entre la fe espiritual y la fe religiosa es que el cielo lo llevamos dentro. Exacto. Y la fe nos permite conectar con las puertas del cielo que están dentro de nosotros, sin intermediarios. Ya no se trata de rezar, se trata de conectar con la fuente de todos los milagros que están aquí, en el chakra del corazón, que está en el medio. Son 7 chakras. El del corazón es el cuarto, que está entre los 3 superiores y los 3 inferiores. El camino del corazón. Por eso, en metafísica hablamos del Cristo interno, el camino y la vida que está dentro de nosotros. Porque en la fe espiritual se basa en el poder interno de la presencia. Nosotros somos hijos de Dios, somos Cristos encarnados y el maestro de maestros, el Cristo cósmico, que nos ama porque es Dios en nosotros, presencia de Dios en nosotros, fuerza cósmica universal en la chispa divina del verbo creador que nos habita. Entonces, luz, que somos hijos de la luz mayor. Exacto. Somos luces que habitamos la luz mayor. Cuando la conciencia despierta a la fe, es cuando se expande. Bueno, nosotros hemos hablado mucho sobre el despertar de la conciencia y para eso hay que creer en el poder interno, en la luz interna. En los recursos que todos tenemos. Que todos tenemos. Estamos de vuelta en el potencial humano, que es lo que siempre hemos hablado. Y no se encuentra, no se descubre, no se llega a participar conscientemente del potencial humano, sino está la fe en nuestra esencia, que es creer, pero creer no como un acto de creo, acepto, no. Es creer, es conectar, es verbo. La palabra creer convertida, encarnada en forma de verbo en nosotros. Nadie se sana. Un deportista tiene que tener una fe muy grande en su poder como deportista, en sus capacidades. Sabe que, y disculpe que le interrumpa, ayer yo vi un video que me estremeció porque era de una tenista, estaba en la ronda final y le dieron unos calambres bien fuertes y ella se tiró en el piso, en la cancha, y el árbitro va donde ella y le dice que se tiene que levantar y continuar el juego porque en el tenis no te bloquean el juego, o sea, no te dan una oportunidad para continuar después por los calambres que eran violentos. Y ella gritando, caminando con los calambres, se levantó, terminó el juego y ganó. A mí esa escena me estremeció porque ella se levantó con fe. Y ahí es que nosotros probamos nuestra fe y nuestra convicción. Es que no sabemos el resultado y cerramos los ojos y nos movemos. Porque aquí, esa certeza, y esto se lo digo a todas las personas que nos escuchen ahora o en un futuro, cuando uno tiene la certeza, cuando uno tiene la información, va a despertar. Y es importante respetar eso. En un proceso de sanación, en decisiones importantes, en momentos inclusive que nuestra vida o nuestros recursos, ¿verdad? Los recursos materiales puedan estar en juego. La fe es certeza y la fe es una forma en que la intuición se manifiesta en ti. Tú intuyes. Dios existe, no me lo tienen que enseñar, ni darme pruebas de los hechos que contaron los apóstoles y demás, que es muy hermoso. Es hermoso, no estoy negando respeto. Es más, yo he estudiado teología.
pero yo necesito pruebas externas de la existencia de mi poder interno. De algo que... Porque yo siempre me pregunté que aquellas culturas que no conocen el cristianismo, que tienen otra fe en tribus, en culturas distintas. Imagínate en el mundo taoísta, que es el estudio del camino y que hay una alquimia metafísica en el mundo del taoísmo. Ah, no creen, pero todo sistema de creencia que te lleve a reconocer la presencia del poder de una fuente que está dentro de ti, que a la vez está en el universo, porque podemos conversar con el universo, universo, la estrella, no. Lo conversamos con el universo porque tenemos el camino del universo dentro. Cuando por eso cerramos los ojos para reconectar, para entrar por el portal y llamar. Preséntate, presencia. Báñame, encárname. Báñame de la fe, porque el contacto interno te produce un baño de luz, un baño de fe. Y ya todo lo demás viene por añadidura. Entonces, los asesores espirituales, los terapeutas, todos, incluso en psicología, trabajamos con la fe de muchas formas. Un niño está aprendiendo a montar bicicleta. Se cae. ¡Ah! No, levántate. Es decir, enseñar a confiar. La preparación espiritual y la educación espiritual se puede resumir en empezar a reconocer la fuente de todos los milagros dentro de nosotros. La fe que nos habita, cada célula de nuestro cuerpo hace lectura de ella. Cada órgano. Porque la fe en la salud, la fe en el medicamento. Exacto. Y eso está probado científicamente con el Totalmente. placebo. Yo no sé si una vez te hice el cuento de mi abuela Agripina, en paz descanse. Mi abuela tenía unas enfermedades, a ella le faltaba un riñón, era diabética, padecía de varias enfermedades. Y en mi pueblo, yo nací en Cuba, tengo 40 y tantos años en Venezuela, 46. Y bueno, en aquel momento se hablaba de Don Tomás del Agua, que era un señor que curaba con el agua. Y dale para Don Tomás, y mi abuela, que casi no podía caminar, era muy obesa. Pues mi papá iba a hacer un viaje con un señor para asuntos de agricultura y demás, y negocios de agricultura. Y mi papá iba allá, a ese lugar del Escambray, una zona montañosa en Cuba, que estaba Don Tomás del Agua en un río que él tenía su casa allí. Mi mamá le dijo a mi papá, a su yerno, ay Roberto, no puedes venir de allá si tú no me traes esta botella del agua de Don Tomás, que allá sé que la regalo. Ay, Dios mío. Mi papá iba y yo, acuérdate de la agua de mamá. Yo le decía mamá a mi abuela, al agua de Don Tomás. Sí, hijo, sí. Muchacho, mi papá se le hizo tarde, habló mucho y veníamos de regreso y yo empecé a llorar porque yo era un niño. Yo creo que yo amaba más a mi abuela que a mi mamá. Porque Y la ella responsabilidad. era así. Ay, me sentía, dígole. Yo era un niño. Papá, ¿tú no vas a llevar el agua de Don Tomás a mamá? Ay, Dios. Me dijo, no digas nada. Y allí donde íbamos, atravesaba un riachuelo así, porque no había puente, ¿no? Agarró la botella y la llenó del agua de ese riachuelo. Dijo, usted no diga nada. Ay, Dios mío, yo le voy a llevar a Agripina el agua de Don Tomás. Cuando llegamos ya en la noche, ya como a las 10 de la noche, mi abuela salió, le había hecho un almuerzo, una comida y todo ahí esperando a papá. Entonces, mi agua de Don Tomás. Mi abuela se tomaba unas tacitas. Mi papá le dijo, Don Tomás, me la dio y me dijo que esa agua era muy poderosa. Tómate una tacita, Agripina.
Y mi abuela se la tomó y tenía una fe tan grande, tan La grande, mente es poderosa. que mi abuela se sanó. La mente es Y mi papá poderosa. me dijo, la, el agua que le llevamos a tu abuela la sanó, porque movió en ella una fuerza y un poder que estaba en ella, que es el poder de la fe. Mi papá es un hombre inteligente. Entonces yo aprendí aquella lección espiritual, que por razones de la vida que mi papá ya me llevó allá, que yo no sé por qué, pero aprendí el valor de la fe. Nunca se lo digas, hijo. Entonces mi abuela, aquello eran unas tacitas y aquello. Entonces después se enteró que don Tomás era un hombre muy viejito, él había fallecido y demás, pero yo me acuerdo de aquello con mucho amor, porque mi papá se lo entregó con amor. Y ir a don Tomás era algo complicado que mi papá preguntó y eso eran cositas, porque aquí eran multitudes que iban allí. Un señor muy honesto y era un sanador. Es que el sanador en realidad, nosotros los sanadores, y yo pienso que todos tenemos un sanador dentro y todos tenemos la capacidad de autosanación, eso es bien importante. Y los que por nos eso estén es que, viendo, perdón, por eso es que eres una sanadora profesional, porque reconoces ese poder. Y sabes que eres una facilitadora, esa es la palabra. facilitadora. Eres una el terapeuta es un facilitador porque los poderes están dentro. Es igual que un fisioterapeuta, que las personas que tienen problemas, que le han operado de la columna, que no pueden andar, lo ayuda para que él se levante y él camine. Exacto. El acto de caminar está Tiene que en hacer un en esfuerzo el interno paciente. Ajá. en El el acto de paciente. sanarse está en la persona. Está en la persona, pero lo conectas porque Exacto. viene derrotado, viene con sus puertas cerradas, está encarcelado en su negatividad, en su falta de fe. Ya estoy destruido, ya eso no es posible. Ya no quiero pelear más, Claro, porque hay dos. algo es en la sanación de poner las almas, la rendición. Cualquier proceso de sanación, si no nos rendimos, no abrimos las Pero puertas. aquí está el punto delicado. Se rinde el cuaternario inferior, que está compuesto del ego y ciertas energías, para no complicarlo. Te rindes como personalidad y te entregas a la luz redentora de tu ser, a la luz transformadora. La fe nos cura, nos embellece, nos llena de energía, nos llena de luz. Uno sabe cuando un paciente, y eso tú tienes que ser especialista, tú tienes que saberlo muy bien, empieza a brillar el rayo de la Los fe ojos, en el iris del ojo, en la pupila, dice, ya, conectó, sí. ahora sí. Y ya cuando pones tu mano, tú eres maestra Reiki, pones tu mano sobre el chakra cardíaco y dices, ya está palpitando las señales Sí, de la uno lo fe que siente. está empezando a reinar. Entonces se posesionó en el trono. Uno ve, Está sí, regido. uno ve la persona cuando se recupera a sí misma. Ya, el punto de luz, ese punto de Sí, luz que empieza a crecer y a crecer. es Entonces, lindo, es hermoso ver a la entonces gente. hay películas inspiradoras. Eh, hay tantas cosas que nos enseñan el poder que llevamos dentro. En estos tiempos de hoy, que hablamos de reconocer al hombre como un ser espiritual teniendo una experiencia humana, como estamos hablando de que el poder del observador que transforma al observado, que lo enseña la física cuántica, del recurso interno de la autotransformación. Hay una frase que usted usó y yo quiero traerla. La de la fe espanta los fantasmas. Por supuesto, es protectora. ¿Tu fe te protege? Exacto. Es un acto, la fe es estar en el estado de gracia, pero no porque nos lo dan Dios externo, de la gracia de nuestra presencia.
de habitarnos. Es decir, tú puedes no creer en sistemas filosóficos, Ujú. en técnicas, en lo que fuese, pero de lo que no puedes dudar, estimado amigo que nos escuchas, esta conversación amena entre colegas y amigos que somos, lo que no puedes dejar de creer en el poder que lleva Entiendo. dentro. Es que en realidad El, Dios está en todos lados. Dios está dentro de nosotros. claro, No importa la religión, la nada, creencia. nada. Hay gente, pero hay gente que los ha olvidado, porque sabes que ayer lo estaba hablando con una terapeuta, amiga mía. El ser humano hoy en día está bloqueado. Tiene una soledad tan grande, permítame que esto tiene que ver con lo Ujú. que estamos conversando. 8 horas viendo celular, otras tantas chismeando y hablando afuera, enterándose de noticias o lo que fuese. Otras tanto y demás. El hombre se ha olvidado de sí mismo, porque estamos en el mundo exterior. Necesitamos meditar para conectar, para no olvidarnos de quiénes somos. Porque esa exteriorización densifica el cuerpo mental concreto y cierra las puertas, cierra el canal. A eso se le llama tacarana en esoterismo, que es el canal que te conecta con los cuerpos superiores, el canal de luz que está dentro de ti. Pero lo llevamos dentro. Y no tan No solo hay, nadie te eso. lo, es más, perdón, nadie te lo puede abrir Exacto. porque todos los chakras se abren desde adentro hacia afuera Ujú. y es el poder interno que se manifiesta, es el poder del amor. Exacto. Exacto. Ahora hay un trabajo educativo, educar en la fe, es educar en la confianza, creer en sí mismo. El médico que despierta la fe en el paciente es un sanador espiritual también. Y hay muchos médicos sanadores espirituales. Médicos en la medicina general, en la cirugía, psiquiatras, psicólogos, entrenadores, porque mira, en mi área, que es la psicología transpersonal, que tú también compartes esa área, la astrología espiritual, recojo personas derrotadas por el pesimismo. Porque un evento le cerró la puerta a la conexión con su propio poder y quedan noqueados por la vida. Entonces hay que reconectar. Exacto. Hay ciertos tránsitos planetarios con Júpiter especialmente que está en Cáncer en este momento. En En un signo expansión. de agua maravilloso, que expande, se usan en los rituales. La luna, que estuvimos hablando que el 22 pasado, ayer, ¿no? Ujú. Ayer fue 22, Antes de luna, ayer. Júpiter, antes de ayer, luna, Júpiter, que hablamos de ella, estuvimos Y las conversando, conjunciones. porque los queridos seguidores, Chebel y mi persona, Leonardo, hablamos casi todos los días, porque horas, cuando tenemos tiempo y nos comentamos de los casos y aprendemos, compartimos lo que aprendemos de la vida y de las cosas que realizamos. Pues hoy en día, esa soledad, pero no soledad que te conecta con el mundo interior, Ujú. soledad porque estamos proyectados afuera, que es la soledad terrible. Porque fíjate que siempre hay una soledad enriquecedora que es el contacto del silencio interno que te permite escuchar la voz sin palabras de tu propio ser, que es la voz de la luz que se traduce en intuición, en contacto y en riqueza. Y eso afina el canal. Más sin embargo, cuando la gente, y es lo que no se dan cuenta, lo que usted habló, escroleo, sobreestimulación, ver noticias, digo, y no es que vamos a estar desconectados del mundo, o sea, necesitamos estar informados, pero todo eso, como él dijo, que nos densifica, cierra los canales, cierra la intuición, o sea, la intuición a conectar con altas vibraciones, porque la intuición es algo natural. La intuición se va a desalinear a qué? A conectar con densidad,
con problemas, con situaciones, y a veces la gente no se da cuenta que ellos mismos se están haciendo su bloqueo. Como dijimos, en la espiritualidad el principio es uno. Somos seres espirituales encarnados en una experiencia humana. Cuando no reconocemos esto en nosotros como una realidad interior, y una cosa es conocerlo teóricamente y otra cosa es vivenciarlo a través de la meditación, que no es más que desalojar el ego, permitirle que quede tranquilito allí, porque el ego nos sirve para vivir, porque tenemos un ego y él tiene sus características, pero decirle, ego, tú eres importante, pero aquí que gobierna es el alma, el mundo interno. Es decir, para poder conectarnos. Eso, la persona que descubre eso ya nunca más se siente sola. Eso es cierto. Porque siente, no es que se siente compañía, que él es uno con su ser y eso es una riqueza, una alegría permanente. La persona que está conectada, porque la fe es conexión, la fe espiritual, no religiosa, es conexión interna. Entonces, es como un río que baja de la montaña del espíritu, baja por la montaña hasta la zona del llano, que es donde están tus vehículos inferiores, y te baña en la luz. Así es. Les invitamos a conectar con la fe y darse un baño de luz en la fe, porque ella te llevará de la mano hacia el encuentro con la luz, con tu esencia, con tu interioridad, con el alma. La fe ilumina el camino interno y es fuente de todos los milagros en todos los niveles. Así es. Es un descubrimiento personal. Les explicamos, queridos amigos, diferenciar la fe religiosa de las creencias que quieren confirmar y todas esas cosas a la fe, que por supuesto en la fe religiosa puede llegar en el nivel del misticismo al contacto interno. Pues no la religión como mecanismo para pedir, yo creo en ti y si creo en ti, tú me proteges y tú... Es decir, la protección espiritual viene del contacto con la fuerza que está. Y para los pavos, la gente joven, pues mira, usen la moda, que la fuerza esté contigo, porque la fuerza está conmigo. Y no abandono la fuerza que me acompaña, que viene de mi centro de luz. Hecho está, así es. Mágica presencia de luz en mí, eres mi pilar. Y en Dios confío, Dios que está en mí, que me habita, porque soy su presencia y soy su luz viajando en las zonas del tiempo. Gracias por este rato, Leonardo, y a todas las personas que nos vean, ya sea durante el video o en diferido. Les pedimos que compartan, ¿verdad?, este video para que llegue a más personas. Pueden buscar al profesor Leonardo Díaz, astrólogo metafísico, en todas las redes sociales, también por aquí, por YouTube. Pueden buscar nuestro grupo, Red de Luz, que es un portal de conciencia planetaria, y ahí también pueden entrar. Hay otros tipos de informaciones que nosotros colocamos ahí. Así que en estos tiempos, ¿qué es lo más importante? Y con esto los quiero dejar, tanto Leonardo como yo, con la fe. Así que la fuerza los acompañe. La fe espiritual, fuente de todos los milagros. Gracias, me encanta siempre conversar contigo y en esta ocasión, pues, haciendo un video. Gracias. Chao. Chao.